Si Dios creó todo, ¿quién lo creó? Esta es la pregunta que ha atormentado a profetas, filósofos e incluso científicos durante siglos. Edgar Cayce, a menudo llamado el profeta durmiente, entró en profundos estados de trance donde exploró misterios mucho más allá de la comprensión humana, e incluso en esos estados se enfrentó a esta pregunta fundamental: ¿qué había antes de la creación y cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Antes de iniciar este viaje, permíteme preguntarte, ¿qué crees personalmente que había antes de la creación? Escríbelo en los comentarios, porque este es uno de esos momentos en los que cada perspectiva importa, y tu perspectiva podría iniciar una conversación que cambie la forma en que otros ven la realidad. Y ya que estás aquí, asegúrate de suscribirte al canal, porque sacamos a la luz estas verdades ocultas de maneras que pueden despertar algo profundo en tu interior. Ahora imagina esto: un tiempo anterior al tiempo mismo, sin estrellas, sin planetas, sin galaxias, ni siquiera el concepto de espacio o materia, solo silencio. Pero Cayce dijo que este silencio no estaba vacío, estaba lleno de la presencia, la conciencia eterna que siempre ha sido. En sus palabras, Dios no nació, Dios no comenzó, Dios simplemente es. Para nuestras mentes humanas, acostumbradas a comienzos y finales, esta idea suena casi imposible. Sin embargo, Cayce reveló que lo que llamamos Dios es la fuente, el campo infinito del que fluye toda la existencia. En otras palabras, preguntar sobre el origen de Dios es como preguntar qué hubo antes de la eternidad. La pregunta misma revela cuán pequeña es nuestra percepción comparada con la inmensidad del infinito. Y sin embargo, Cayce nos dio destellos que pueden encender algo dentro de nosotros, destellos que nos hacen comprender que esta presencia siempre ha estado guiando no solo el nacimiento del universo, sino también el camino de cada alma individual. Pensemos en la Gran Depresión en Estados Unidos, la época en la que Cayce estuvo más activo. Familias acudían a él destrozadas, sin comida, sin esperanza, sin futuro. En sus sesiones de trance, Cayce no se limitaba a hacer predicciones sobre la salud o la vida cotidiana. Hablaba de lo eterno. Decía que el mismo Dios que existía antes de la creación existía en esos momentos de desesperación, esperando que las personas recordaran su verdadera conexión con la fuente. Por eso, cuando la gente preguntaba ¿quién creó a Dios? ¿O de dónde vino Dios?, Cayce siempre los dirigía a una perspectiva superior. Dios no tenía origen. Dios es la base misma de la existencia, la conciencia eterna de la que surgieron el tiempo, el espacio y la materia. Y esta verdad no era solo filosófica, sino profundamente práctica. Porque si Dios no tuvo principio, entonces nuestras almas, creadas a imagen de Dios, también portaban algo eterno que ninguna crisis, ningún hambre, ninguna tragedia podría destruir jamás. Cayce describió la creación misma no como un evento aleatorio, sino como el desarrollo de la voluntad divina. Antes de que nacieran las estrellas, antes de que la materia se condensara, Cayce dijo que existía la palabra, la vibración, el pensamiento, el primer movimiento de la conciencia infinita. Fue esta vibración la que dio origen a la luz y de la luz a los cimientos del universo. E incluso aquí vemos que la idea de un origen de Dios carece de sentido. Para Cayce, Dios es el pensamiento antes del pensamiento, la presencia antes del movimiento, la causa que no necesita causa. Si estás escuchando ahora, haz una pausa. Intenta imaginar un silencio tan absoluto que nada existe, y luego imagina darte cuenta de que incluso en ese silencio hay conciencia. Esa conciencia es Dios. Esa conciencia es eterna, y tú eres parte de ella. Para quienes tienen dificultades con la fe, esta explicación no se trata de creer ciegamente. Se trata de repensar qué es realmente la existencia. La ciencia nos dice que el universo tuvo un comienzo, el Big Bang. Pero Cayce, mucho antes que los cosmólogos, dijo que el universo nació de la conciencia. No del caos ni del accidente, la conciencia.
y esta conciencia era Dios, eterno, autoexistente. En una de sus sesiones, Kayse dijo claramente: Dios es y fuera de Él no hay otro, sin principio, sin fin, solo ser, y dentro de ese ser, las semillas de la creación. ¿No es increíble? Porque esto significa que cuando preguntamos ¿quién creó a Dios?, nos estamos perdiendo el punto. La pregunta correcta es ¿cómo despierto al Dios que ya vive en mí? Y aquí es donde Kayse siempre lo traía a la práctica. Antes de profundizar, permítanme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Cada semana exploramos las enseñanzas más ocultas y transformadoras de Edgar Cayce, enseñanzas que pueden abrir su mente y traer paz a su corazón. Al suscribirse, se aseguran de no perderse ninguna revelación y nos ayudan a compartir estas verdades con más almas que buscan respuestas. Porque la verdad es que no se trata solo de teología, se trata de identidad. Si Dios no tiene origen y es eterno, ¿qué significa entonces que estamos hechos a imagen de Dios? Cayce explicó que cada alma es una chispa de esa misma conciencia eterna. Eso significa que tu alma no comenzó cuando tu cuerpo nació y no terminará cuando muera. Tu esencia, al igual que la de Dios, está más allá del tiempo. Esta verdad es a la vez humilde y empoderadora. Humilde porque nos muestra lo pequeños que somos ante la eternidad. Empoderadora porque nos muestra que, pase lo que pase, llevamos dentro la misma llama eterna. Cayce solía decir que el viaje del alma comenzó mucho antes de que tomara forma humana. Describió la creación de las almas como chispas que emergen de la llama eterna. Imaginen miles de millones de chispas encendiéndose de un fuego infinito, cada una portadora de la esencia de la fuente, pero con libertad para explorar, elegir y experimentar. Ese fue el comienzo de la humanidad, no en términos de carne y hueso, sino en términos de conciencia. Y aquí está la paradoja que Cayce quería que entendiéramos. Mientras que las almas tuvieron un comienzo, Dios no. El fuego siempre estuvo ahí. La fuente no apareció en el tiempo. La fuente está más allá del tiempo. Por eso, cuando la gente quería saber desesperadamente de dónde vino Dios, Cayce cambió el enfoque. Explicó que el verdadero misterio no es el origen de Dios, sino nuestro olvido. Olvidar que somos parte de algo eterno y que la separación es una ilusión. Ahora, detente y piensa. ¿Cuánto de tu sufrimiento diario proviene de creerte pequeño, efímero y frágil? Cayce instó a las personas a mirar más profundamente, a reconocer que cada respiración se sustenta en la misma conciencia infinita que sustenta las galaxias. Dijo que si recordáramos verdaderamente nuestra conexión con Dios, no temeríamos a la muerte, no nos derrumbaríamos ante el sufrimiento y no dudaríamos de nuestro valor. Esta era la esencia de sus enseñanzas. El Dios eterno nos llama a despertar a lo eterno que hay en nosotros. Así que, cuando escuches la frase «el origen de Dios», recuerda, no se trata del origen de Dios, sino de nuestro despertar. Durante una lectura, Cayce describió la creación de una manera que casi suena poética. Dijo que comenzó con el deseo del Creador de expresar, dar y compartir amor. De este deseo surgió la energía, de la energía surgió la luz, de la luz surgió la forma, y dentro de esa forma, el alma. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que, en lo más profundo, tu existencia no es un accidente, sino una expresión de amor. Y el amor mismo es eterno, porque es la esencia misma de Dios. Piensa en esto. Antes de que existiera cualquier universo, el amor ya existía. Antes de que saliera cualquier sol o girara cualquier planeta, el amor era la fuerza que dio origen a todo. ¿Acaso eso no cambia la forma en que te ves a ti mismo? No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el amor eterno deseó tu existencia. Cayce también enfatizó que la mente humana lucha con conceptos como el infinito. Pensamos en términos de nacimiento y muerte, principio y fin. Pero Dios no es una línea de tiempo. Dios es presencia. Explicó que cuando Jesús habló del yo soy, estaba revelando la misma verdad. Dios como ser eterno.
No yo era, ni yo seré, sino yo soy, siempre presente, siempre ahora. Cuando cierras los ojos y tomas conciencia de la conciencia misma, vislumbras un pequeño destello de ese eterno yo soy. Y en esos momentos, te das cuenta de que no hay necesidad de buscar el origen de Dios, porque la presencia nunca ha estado ausente. Está aquí, ahora, en este preciso instante mientras escuchas estas palabras. Para quienes acudían a Kaise en busca de sanación física, el mensaje solía ser el mismo. La verdadera sanación comienza al recordar quién eres realmente. Él guiaba a las personas no solo a remedios y tratamientos, sino también a la oración, la meditación y la sintonía con la fuente. ¿Por qué? Porque sabía que la enfermedad y la desesperación a menudo surgían del olvido de nuestra conexión divina. Si Dios es eterno, y si nuestras almas forman parte de esa esencia eterna, entonces reconectar con la presencia de Dios en nosotros restablece el equilibrio. Kaise dijo una vez: el Espíritu de Dios está siempre presente. Somos nosotros quienes olvidamos. Esa es la esencia. Olvidamos. Y cuando olvidamos, sufrimos. Pero cuando recordamos, incluso la noche más oscura se llena de luz. Esto nos lleva a un punto crucial. Si Dios no tiene principio ni fin, entonces cada desafío que enfrentas es temporal en el contexto de la eternidad. Imagina sostener un grano de arena y preocuparte de que represente toda tu vida, cuando en realidad el vasto océano se extiende infinitamente ante ti. Así es como Kaise quería que viéramos nuestras luchas. Son reales, son dolorosas, pero no son definitivas. La realidad última es Dios eterno, conciencia eterna, amor eterno, y nunca estás separado de eso. De hecho, cada latido es prueba de que lo eterno fluye a través de ti. Cuando le preguntaban directamente a Kaise, ¿dónde estaba Dios antes de la creación?, sus respuestas apuntaban a algo más allá de las palabras. Dijo que Dios era, Dios es y Dios será. Pero más que eso, invitó a quienes buscaban a sentir esta verdad, no solo a pensar en ella, porque sentir la presencia de Dios transforma la desesperación en esperanza, la soledad en conexión y el miedo en paz. Por eso estas enseñanzas no son abstractas, sino profundamente personales. Si Dios es eterno, entonces Dios está contigo ahora en tu habitación, en tu mente, en tu respiración. Y si eso es cierto, entonces nunca estás realmente solo. Uno de los aspectos más conmovedores de la obra de Kaise fue cómo llevó esta verdad eterna a la vida de la gente común. Imaginen a una madre llegando a su casa en Virginia Beach durante los años más oscuros de la Gran Depresión. Sus hijos pasan hambre, su esposo ha perdido su trabajo y ella se siente abandonada por Dios. Desesperada, le pregunta a Kaise: si Dios es real, si Dios es eterno, ¿por qué sufrimos así? En trance, Kaise respondía con palabras más profundas que cualquier filosofía. El sufrimiento no significa la ausencia de Dios. De hecho, le explicaba que la presencia eterna de Dios es la razón misma por la que tenemos la fuerza para perseverar. Le recordaba que el alma es eterna, que esta vida es solo un capítulo y que en cada adversidad yace una invitación a recordar la fuente. Quienes salían de sus lecturas a menudo se sentían no solo guiados médica o económicamente, sino profundamente reconfortados. Se marchaban sabiendo que no los habían olvidado, porque lo eterno no puede olvidar. Esta enseñanza no pretende ignorar el dolor, sino transformar nuestra percepción del mismo. Kaise insistía en que la perspectiva eterna era la única manera de encontrar paz en medio del caos. Imagina lo poderoso que es comprender que el Dios que existía antes del nacimiento de las estrellas es el mismo Dios que te acompaña en tus noches más oscuras. Significa que cada lágrima es vista, cada oración es escuchada, cada alma es conocida. Esto no es teoría, es intimidad con el infinito. Y esta intimidad era lo que Kaise quería que la gente redescubriera. El Dios eterno no permanece distante. El Dios eterno fluye a través de la creación, a través de ti, a través de cada corazón que late. Pero aquí es donde se vuelve aún más transformador.
Si Dios no tiene principio, tampoco tiene fin. Y si somos chispas de esa llama eterna, tampoco. Kayse explicó que la muerte no es el fin de la conciencia, es simplemente una transición. Así como el día se convierte en noche y la noche en amanecer, el alma pasa de un estado de ser a otro. Esta comprensión disipó el miedo a la muerte en innumerables personas. Les dijo, el alma existía antes del nacimiento y continuará después de la muerte, porque comparte lo eterno. Imaginen la esperanza que debió despertar en quienes sintieron que la vida los había abandonado. De repente, comprendieron que su historia no terminaba en la tumba. Su historia estaba entrelazada con la eternidad. Kayse también relacionó esta verdad con la responsabilidad. Si Dios es eterno y compartimos esa esencia, nuestras decisiones importan a una escala eterna. La forma en que amamos, perdonamos o dañamos a los demás no desaparece con el tiempo. Moldea el camino del alma. Por eso hizo hincapié en el crecimiento espiritual, la meditación y la oración, no como rituales, sino como formas de realinearse con la presencia eterna. Animó a las personas a vivir con compasión, recordándoles que cada acto resuena en la eternidad. Cuando vemos la vida de esta manera, incluso las decisiones más pequeñas adquieren un peso increíble. Nos hace reflexionar antes de hablar con ira, antes de actuar con egoísmo, porque nos damos cuenta de que estamos manipulando la esencia eterna, el alma de otro, la imagen de Dios. Ahora volvamos a ti. Si alguna vez te has preguntado, ¿de dónde vino Dios? Entiende esto. Kayse reveló que Dios no vino de ninguna parte. Dios existe. Dios siempre existió. Dios siempre existirá. La pregunta se disuelve cuando te encuentras ante el infinito. Y sin embargo, el hecho de que hayas preguntado significa algo profundo. Significa que tu alma busca una conexión, busca su fuente. Y esa fuente ya está aquí. Cierra los ojos y siente tu respiración. Esa respiración se sustenta en la misma conciencia eterna que mueve galaxias por los cielos. ¿Acaso eso no cambia la forma en que te ves a ti mismo? No eres pequeño, eres eterno en origen, eterno en destino. Antes de continuar, permítanme hacer una pausa para decir esto. Si estas palabras abren algo en su corazón, si despiertan preguntas o les brindan paz, suscríbanse a este canal ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de buscadores, personas listas para profundizar, listas para recordar lo que sus almas ya saben. Al suscribirse, no solo siguen un canal, sino que se unen a un círculo de almas que caminan juntas hacia la verdad eterna que Kayse dedicó su vida a compartir. No recorran este camino solos, suscríbanse y manténganse conectados. Porque cuanto más profundizas en las enseñanzas de Kayse, más te das cuenta de que el origen de Dios no es un enigma por resolver, sino una invitación a despertar. La eternidad de Dios no es algo externo, es algo que puedes tocar desde dentro. Kayse dijo que la conciencia crística, la conciencia de unidad con Dios, era la clave. Cuando vives con esta conciencia, la vida cambia, el miedo se desvanece, la ira se disuelve más rápido, la gratitud surge de forma natural. Comienzas a ver a los demás no como extraños, sino como chispas de la misma llama eterna. A esto se refería Kayse cuando instaba a las personas a vivir como si el reino de Dios estuviera dentro. No más tarde ni en otro lugar, aquí, ahora, dentro de ti. Kayse creía que la mayor tragedia de la vida humana no era el pecado ni la muerte, sino el olvido. Olvidar nuestra eternidad, nuestra conexión con el infinito, el olvido de que cada alma proviene de la misma fuente. Este olvido es lo que genera miedo, odio y desesperación. Comparó a la humanidad con niños que se alejan de casa, perdidos en la oscuridad, asustados, cuando en realidad la luz del Padre aún brilla, esperando que recuerden el camino de regreso. Y por eso insistía en que la meditación y la oración no eran solo hábitos religiosos, sino salvavidas. Cuando rezas, cuando meditas, no le ruegas a un Dios lejano que te preste atención, te sintonizas con la frecuencia eterna que nunca te ha abandonado.
te realineas con lo que siempre has sido. Por eso Kaise solía decir: el espíritu es vida, la mente es la constructora, lo físico es el resultado. Al principio esto suena abstracto, pero es profundamente práctico. Quería decir que el espíritu, la presencia eterna de Dios, es el fundamento. La mente, tus pensamientos y creencias, son las herramientas que moldean tu experiencia, y el cuerpo, tu realidad física, es el resultado de lo que se ha construido. Así que, cuando olvidamos al espíritu, nuestra mente se deja llevar por el miedo, y nuestra vida lo refleja. Pero cuando recordamos al espíritu, cuando nos centramos en lo eterno, nuestra mente se orienta hacia el amor y la paz, y la vida lo refleja. Este principio cambió la vida de miles de personas que acudieron a él. No era magia, no era superstición, era la ley eterna de la alineación. Con lo que te alineas, lo manifiestas. Traigamos esto más a la realidad. Piensa en las veces que te has sentido completamente solo, momentos en los que parecía que nadie te entendía, que nadie se preocupaba, que nadie te escuchaba. Kaise decía que en esos momentos lo eterno seguía ahí. Así como las ondas de radio llenan el aire incluso cuando no las escuchas, la presencia de Dios te rodea incluso cuando no la sientes. Solo necesitas sintonizar. Por eso animaba a las personas a crear momentos de quietud a diario, incluso 5 minutos de silencio para reconectar. Porque cuando te vuelves hacia tu interior, descubres que lo eterno no está lejos, está aquí mismo. Te ha estado acompañando todo el tiempo. Una de las afirmaciones más famosas de Kaise fue que la mente es la constructora, pero lo que quiso decir en el fondo fue que la mente es poderosa porque forma parte de lo eterno. Nuestros pensamientos no son solo chispas aleatorias, están conectados con la fuente misma. Por eso enseñó que la oración funciona, no porque convenza a Dios de actuar, sino porque nos realinea con lo que Dios ya es. Imagina la paz que surge cuando dejas de pensar en Dios como un ser que podría decir sí o no, y empiezas a comprender que Dios es la presencia eterna de la vida y el amor mismo. En el momento en que te alineas con esa presencia, comienza la sanación, comienza la transformación, comienza la paz. Así que volvamos a la inquietante pregunta: si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Después de todo lo que hemos explorado, ¿puedes ver cómo se desvanece la pregunta? Dios no fue creado. Dios existe. Y es por eso que tu alma puede descansar, porque no estás flotando en un universo sin sentido, estás abrazado por la eternidad misma. La respuesta de Kaise no pretendía satisfacer solo la mente, sino despertar el corazón, comprender que si Dios no tiene principio, entonces el amor no tiene principio, y si el amor no tiene fin, entonces tu alma tampoco. ¿No es esa la verdad más reconfortante a la que podrías aferrarte? Pero esta verdad también exige valentía, porque si compartes lo eterno, tus decisiones importan eternamente. Kaise instó a las personas a vivir con responsabilidad, no con miedo, sino con amor. A perdonar, porque el perdón resuena en la eternidad. A amar, porque el amor es la esencia de la eternidad. A servir, porque servir a otra alma es honrar a Dios mismo. Y si crees que tus pequeños actos no importan, recuerda esto: la eternidad se construye con momentos. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada oración, forja la esencia de la eternidad. Así de poderoso eres, porque llevas lo eterno dentro de ti. Kaise solía ilustrar esta verdad recordando a la gente las palabras de Cristo: el reino de Dios está dentro de ti. Explicaba que esto no era poesía ni metáfora, sino realidad. Si Dios es eterno y fuimos creados a su imagen, entonces el reino eterno vive en nuestro interior. La tragedia es que la mayoría de la gente nunca mira hacia adentro. Buscan las estrellas, construyen filosofías, persiguen la riqueza y el poder, pero ignoran la presencia silenciosa en sus propios corazones. Kaise decía que el despertar no se trata de encontrar a Dios en algún lugar allá afuera, sino de recordar que Dios siempre ha estado aquí, dentro, más cerca que tu propia respiración.
Y cuando te das cuenta de esto, el miedo empieza a perder su control. Porque ¿cómo puedes temer el fin cuando formas parte de lo que no tiene fin? Tómate un momento para imaginar cómo sería tu vida si vivieras cada día con esa conciencia. El estrés del dinero, la ansiedad del futuro, el dolor del pasado, de repente se reducen comparados con la inmensidad de la eternidad. Verías los reveses no como el final de tu historia, sino como capítulos de un libro mucho más grande. Verías a los demás no como enemigos ni extraños, sino como chispas de la misma llama eterna. Ese es el poder de esta enseñanza. Cambia no solo tu forma de ver a Dios, sino también cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Y este cambio, creía Kayse, era la base de la verdadera paz. Cuando la gente acudía a él en busca de predicciones sobre la guerra, la economía o el futuro personal, a menudo las redirigía. Decía que lo más importante no es lo que sucederá, sino cómo te conectas con el presente eterno. Porque la historia surge y cae, las naciones nacen y mueren, pero Dios permanece. Y si estás conectado con esa presencia eterna, pase lo que pase, estás a salvo en el sentido más profundo. Esta no era la promesa de una vida fácil, era la promesa de un propósito. Incluso en el sufrimiento, incluso en la pérdida, formas parte de algo indestructible. Esa comprensión ayudó a la gente a superar la Gran Depresión, la enfermedad y la angustia, y puede ayudarte a superar cualquier tormenta que enfrentes hoy. Pero no pasemos por alto la intimidad. Kayse no describió a Dios como una fuerza fría, ni una energía abstracta. Lo describió como una presencia de amor, una conciencia que conoce y cuida. Eso significa que al orar no envías palabras al vacío, te abres al amor que siempre ha existido. Significa que al sentarte en silencio y sentir esa quietud, tocas la eternidad. Y en ese momento la pregunta ¿quién creó a Dios? Se vuelve irrelevante, porque te das cuenta de que no estás tratando con un ser que tuvo un comienzo, sino con la base misma de la existencia. Descansas en lo que no tiene principio ni fin. Ahora quiero preguntarte, si realmente creyeras que Dios no tiene principio ni fin, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir mañana? ¿Tratarías a las personas de manera diferente? ¿Dejarías de guardar rencor más rápido? ¿Dejarías de preocuparte por cosas que no importan a la luz de la eternidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y tu respuesta podría inspirar a alguien que esté escuchando ahora mismo. Kayse solía recordar a quienes buscan la eternidad que no es algo que esperamos después de la muerte. Está sucediendo ahora. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que albergamos, cada acción que realizamos ya forma parte del fluir eterno. Por eso insistía en que nuestra forma de vivir la vida diaria importa más que cualquier doctrina que digamos creer. La eternidad no se pospone hasta la tumba. Está entretejida en este mismo aliento que respiras. Piensa en ello. La misma presencia eterna que existía antes de que las galaxias se pusieran en movimiento está viva en ti en este preciso instante. Ese es el poder que Kayse quería que comprendiéramos, porque una vez que lo sientes, la vida nunca vuelve a ser la misma. Y aquí reside la esencia de su mensaje. Cuando la gente preguntaba sobre el origen de Dios, lo que realmente anhelaban era seguridad. La seguridad de que la vida tiene sentido, de que el sufrimiento no es casual, de que el amor no es temporal. La respuesta de Kayse, aunque sencilla, tenía una profundidad que conmueve el alma. Dios no tiene origen, Dios existe. Y como Dios es eterno, nunca estás fuera de su presencia. Incluso en los momentos de mayor desesperación, incluso cuando te sientes abandonado, lo eterno te sigue sosteniendo. Por eso, tantas personas que terminaron sus lecturas sintieron paz. Se dieron cuenta de que no estaban a la deriva en un universo sin sentido, sino abrazados por una fuente eterna de amor. Piensa en lo liberador que puede ser esto. Si Dios es eterno, entonces la esperanza es eterna. Si Dios es eterno, entonces el amor es eterno. Si Dios es eterno, entonces tú, como parte de esa esencia, también eres eterno. La muerte no puede borrarte,
El fracaso no puede definirte, el miedo no puede destruirte, porque tu verdadero ser no se construye en el tiempo, sino en la eternidad. Esta comprensión lo cambia todo, te da coraje para afrontar los desafíos, fuerza para perdonar y paciencia para perseverar. No son ilusiones, es la verdad más profunda de la existencia. ¿Dónde nos deja esto? Nos deja ante una elección, vivir como si la vida fuera aleatoria, temporal y frágil, o vivir como si cada momento fuera eterno, sagrado y lleno de significado. Kaize nos instó a elegir esto último, vivir con compasión, amar con valentía, perdonar libremente, recordar a diario que el Dios eterno vive en nosotros. Y si lo olvidas, regresa una y otra vez al silencio, a la oración, a esa suave y apacible voz interior. Porque ahí es donde susurra la eternidad, recordándote quién eres y de dónde vienes. Si este mensaje te ha tocado el corazón, si te ha abierto una nueva perspectiva, te invito ahora a suscribirte a este canal y acompañarnos. Estamos construyendo una comunidad de almas que buscan más que respuestas superficiales, que desean sumergirse en las verdades eternas que Kaize reveló. Al suscribirte, aceptas un viaje que trasciende el tiempo, el miedo y la duda. Aceptas recordar lo que tu alma siempre ha sabido, que Dios es eterno y tú también. Así que les dejo con esta reflexión. La próxima vez que alguien pregunte ¿quién creó a Dios?, sabrán la respuesta. No es un debate ni una discusión, sino una verdad que silencia la pregunta misma. Dios no fue creado. Dios es. Y en ese eterno yo soy, están en casa para siempre.